Hola, ¿cómo están alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior de la materia de seminario de tesis? Pues me da mucho gusto volver a platicar con ustedes y comentar algunos puntos respecto de sus trabajos de la semana anterior y también sobre lo que estamos haciendo en esta semana para resolver e ir avanzando en la integración de su proyecto de investigación. Bueno, pues esta semana vamos a revisar lo que son los instrumentos para la recolección de datos y hay varias cosas muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes y que creo que nos van a dar datos muy interesantes, sobre todo para fortalecer aquello que ya ustedes vienen trabajando y sobre lo que creo que hay ejercicios muy interesantes. Reconozco que algunos de sus trabajos reflejan que ya tienen dominio sobre algunos temas, cosa que me da mucho gusto, y algunos otros son todavía documentos que pueden afinarse, pero me parece que es muy interesante. Vamos a ver, les decía entonces, algunas técnicas e instrumentos para la recolección de datos. En primer lugar, hay al menos 6 condiciones que debemos tomar en cuenta. La primera de ellas es la naturaleza del objeto de estudio, es decir, qué es lo que vamos a investigar. En segundo momento, las posibilidades de acceso con las personas o con la situación a investigar, es decir, qué es lo que podemos investigar de eso que queremos. El tamaño de la población o de la muestra que hayamos elegido de acuerdo al paradigma cualitativo o cuantitativo que tengamos, los recursos con los que se cuentan sería el cuarto elemento a considerar, la oportunidad de obtener estos datos y el tipo y naturaleza o fuente de los datos. En coherencia con lo que ustedes están proponiendo para sus investigaciones o para sus proyectos, es importante destacar que las principales técnicas de recolección de datos podemos englobarlas en 5 elementos. El primero, la encuesta, que ya lo valoramos, es muy apta y muy adecuada para obtener información cuantitativa sobre lo que estamos investigando, nuestro objeto de estudio y nuestro problema. Después la entrevista, que muchos de ustedes están decantando por el paradigma cualitativo y están haciendo uso de la entrevista a profundidad como un elemento interesante para obtener sus datos. También el análisis documental es otra manera de obtener datos. Hay observación no experimental y observación experimental. Si no tienen inconveniente, iremos desarrollando uno por uno de estos con las líneas muy generales para poder hacer esto muy dinámico y fortalecer la idea que algunas y algunos de ustedes ya tienen. En cuanto a la encuesta como punto de salida, podemos entender que con esta técnica de datos pues vamos a establecer contacto con las unidades de observación, las personas, las situaciones o las condiciones por medio de cuestionarios previamente establecidos. Es decir, tenemos que saber qué es lo que estamos buscando, desarrollar nuestro cuestionario, pasarlo a una validación, en su caso hacer un pilotaje de nuestro instrumento, revisarlo, validar si la información que nos está proporcionando es la adecuada para el dato que estamos pretendiendo obtener o si los elementos que nos está proporcionando son aptos para generar el conocimiento que buscamos. ¿Cuáles modalidades de encuesta tenemos? Bueno, pues hoy hay encuestas por teléfono que son muy comunes, sobre todo en las áreas sociopolíticas para identificar tendencias, son muy comunes. Encuestas por correo, ya sea electrónico o correo físico, encuestas personales, esas que andan ahora casa en casa, o también encuestas en línea, cada una con sus respectivos sesgos o condiciones que pueden tener. Muchos de ustedes, les reitero que en la revisión de sus instrumentos, de sus propuestas de investigación, me están proponiendo la encuesta y creo que es muy interesante. Pero también algunos de ustedes se ha ido por la entrevista. La entrevista, como técnica de recolección de datos, la entendemos como una situación de interrelación o diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Y dentro de la entrevista tenemos varias modalidades. La entrevista asistemática o la entrevista libre, la entrevista estructurada, la entrevista focalizada, la entrevista simultánea y la entrevista sucesiva. Como su propio nombre lo dice, la entrevista asistemática o libre es aquella situación en la que tenemos una idea de qué es lo que queremos obtener, pero vamos dejando que el entrevistado nos vaya llevando y vaya profundizando paulatinamente sobre lo que nosotros estamos pretendiendo conocer. Esto es muy útil cuando estamos dentro del paradigma cualitativo y queremos conocer todos los entornos o condiciones de la realidad. El segundo tipo de entrevista es la entrevista estructurada, donde por lo general el entrevistador va conduciendo al entrevistado a través de una serie de preguntas de los cuales incluso hay una respuesta prevista. Es decir, vamos a establecer una escala de Likert, un diferencial semántico, un positivo o negativo, es decir, para poder conducir la entrevista a donde nosotros queremos.
Esta entrevista estructurada por lo general se acompaña de otros instrumentos que tienen que ver más con la capacidad de observación del entrevistador. Es decir, cuando una persona responde no a tal pregunta, el entorno dentro del que se da la respuesta negativa corresponde a, y entonces el investigador o entrevistador puede echar mano de sus conocimientos para complementar la entrevista estructurada. La entrevista focalizada como una modalidad de la entrevista también nos permite ser aplicada en determinadas condiciones y en determinados momentos. Es decir, si estamos investigando el movimiento feminista, vamos a focalizar nuestras entrevistas para obtener un parámetro de comparación con aquellas personas que participan dentro de una marcha en favor de los derechos de las mujeres. Es decir, estamos focalizando. Puede ser asistemática, libre, estructurada o semiestructurada, pero solamente se aplica en un momento y condición determinada que es difícilmente repetible o replicable por el investigador. La entrevista simultánea también se conoce como focus group o podemos encontrar algunas similitudes con el focus group porque se puede realizar a varios sujetos de estudio al mismo tiempo o a varios entrevistados al mismo tiempo. Eso permite, dependiendo el tipo de paradigma y las condiciones y la experiencia del entrevistador, que se vayan intercalando las respuestas o que haya o no interacción entre las personas entrevistadas. Y una entrevista sucesiva, que también es una modalidad de esta, que nos va a ir llevando de la mano en diferentes momentos dentro del proceso de investigación en función de que se someta o no a determinada variable a la persona que estamos entrevistando. Es decir, vamos a entrevistarlo varias veces para ver cómo ha respondido, si de manera positiva o negativa, a estar sujeto a determinado estímulo o a la incorporación de determinada variable en la conducta del sujeto entrevistado. Una siguiente técnica de recuperación de información es el análisis documental. Una diferencia muy notoria entre el análisis y otras técnicas que se están dando es que en el análisis documental se reciben los datos o se incorporan los datos a la investigación a partir de libros, boletines, revistas, folletos, periódicos. Es decir, no vamos a la fuente primaria, sino a una fuente que ya recabó la información y que nos permite desde el análisis documental poder tener una idea de la realidad. Es decir, en este instrumento es muy importante entender que no obtenemos la información de primera fuente y a partir de ello es que únicamente podemos elaborar registros de datos. Es decir, una nota periodística nos dijo que ante tal suceso en la ciudad de Nueva York, las personas se manifestaron en grupos aproximadamente de 20,000 personas, dentro de los cuales más de la mitad eran personas de piel de color. Bueno, entonces tendríamos que ir a eso y después revisar si hay otros datos que nos permitan complementar esta situación que estamos previendo. Esto es muy importante y además se utiliza mucho en la investigación cuantitativa porque muchas veces es difícil replicar algunos ejercicios y ante la imposibilidad o incluso ante el obvio de tiempo es necesario revisar resultados de investigaciones previas para fortalecer hipótesis, para fortalecer variables o para considerar información indispensable o necesaria para nuestra investigación. Entonces, aquí resulta muy útil la recopilación de datos a través del análisis documental. Por otro lado, hay una observación y hay varias, la de campo no experimental, es decir, se utiliza esta técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de exploración. Es decir, si en una investigación de carácter exploratorio se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, podemos organizar una recolección de datos sobre los tiempos de espera, pero con una muestra representativa. Es decir, no vamos a alterar el fenómeno, únicamente nos vamos a limitar a describirlo tal como está. Creo que es el caso de varias observaciones que ustedes proponen en sus proyectos de investigación. ¿Cómo fortalecemos o cómo procesamos la información que la investigación de campo no experimental nos proporciona? Mediante una guía de observación o una guía de campo. Es decir, vamos a ver, en la fila había formados 25 personas y me doy cuenta que la persona número 25, al notar el exceso de personas en la fila, empieza a desesperarse, busca el apoyo de un gerente, en fin, es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué estamos viendo? Por otro lado, y en contraposición a esta, tenemos la investigación experimental. Se diferencia de la anterior porque esta vez elabora datos en condiciones relativamente controladas. Es decir, es muy importante porque
nos permite alterar ciertas condiciones del entorno para poder observar los resultados en el grupo de estudio, en alguna persona. Es decir, aquí, bueno, cuando después de una observación no experimental en la que la cantidad de personas en una fila de atención al público se volvió grave, esta fue la actitud. Bueno, ahora voy a hacer un experimento. Cuando llegue a 3 el número de personas en la fila, voy a abrir otra ventanilla de atención y voy a ver qué reacción tienen las personas. Entonces ya estoy alterando el entorno, entonces esta observación se deriva de la intervención directa del entrevistador o del investigador para generar una condición diferente y a partir de ello tomar nota de lo que está sucediendo. Eso es muy importante. Dentro de los instrumentos para la recolección de información también tenemos los cuestionarios y las escalas de actitudes. Es decir, estos están compuestos por un conjunto de preguntas previamente establecidas con relación a las variables que están sujetas a la medición y que son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? Y aquí podríamos hacer una distinción muy importante entre cuestionarios y escalas de actitudes. Los cuestionarios contienen un conjunto de preguntas y respuestas destinados a varias cosas: recoger, procesar y analizar información sobre los hechos estudiados en determinadas poblaciones. Cuando revisamos el cuestionario, debemos encontrar en él preguntas que pretendan alcanzar la información mediante las respuestas que nos van a dar las personas. Es decir, yo le voy a preguntar a las personas qué es lo que más les molesta de estar esperando en la fila. La pérdida de tiempo, que no obtengan una solución a su problema, que el personal parece no tener la actitud correcta. Es decir, los cuestionarios me van a servir para obtener datos a partir de las respuestas que se hayan procesado. Y las escalas de actitudes miden la intensidad de las actitudes, obviamente en forma objetiva, y para su construcción implican procedimientos a través de selección, juicios o sentencias de valor de acuerdo a unas reglas a las que se le adjudican valores cuantitativos. Es decir, podemos medir aceptación o rechazo. ¿Qué tan molesto se encuentra el último cliente de la fila? En escala de 1 al 10, donde 0 es contento y 10 es totalmente insoportable, ¿dónde se encuentra? Es decir, eso no me lo van a decir, eso lo tengo que observar. Y entonces es como esto nos permite obtener información. Hay muchas cosas interesantes, varios de ustedes proponen cuestionarios para obtener la información que los lleve a resolver su problema de investigación, y para construir un cuestionario les puedo decir que hay al menos 6 puntos o 6 pasos que tendríamos que dar. En primer lugar, especificar la información requerida. ¿Qué queremos? ¿Qué quiero obtener del cuestionario? En segundo, determinar el tipo de preguntas y la forma de recuperar la información. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, cómo lo voy a capturar a mano, en una plataforma, a través de un instrumento electrónico, es decir, cómo tendríamos que hacer. Y luego sí, determinar el contenido de cada pregunta. ¿Cuántas preguntas ocupo para saber cada aspecto o para valorar cada variable de las que estoy investigando? 20 preguntas, ¿me da tiempo de aplicar 20 preguntas? 50 preguntas, una pregunta por cada rubro, es decir, tendríamos que definir. Después, determinar la forma de respuesta a cada pregunta. Si quiero saber qué tan contentas están las personas con los servicios públicos que les proporciona la Ciudad de México, ¿cómo lo voy a hacer? Muy contento, poco contento, es decir, voy a establecer una escala de Likert, les decía, un diferencial semántico, una ponderación de 1 a 10. ¿Qué tendríamos que hacer? Las voy a procesar todas de la misma manera, son iguales, son diferentes, es lo que tenemos que determinar. Después, esto es muy importante y solo se adquiere con la experiencia y con algunos ejercicios que se pueden realizar, el saber cuál sería la secuencia ideal de las preguntas. Es decir, se puede preguntar lo mismo, cómo podemos preguntar inmediatamente preguntas abiertas donde la gente pueda decir lo que quiera, las vamos intercalando con preguntas cerradas que me digan sí o no, qué es lo que estoy buscando, y eso es muy importante. Y finalmente, una vez que hemos articulado todo este, si quieren llamarle todo este Frankenstein de preguntas, tendríamos que darle orden, validarlo y valorar si es adecuada la manera en la que estamos procesando la información, y lo podemos probar. Es decir, eso me refería al inicio de esta intervención cuando señalaba que tenemos que hacer pilotos de nuestro cuestionario. ¿Qué tipos de preguntas podemos vaciar en nuestros cuestionarios? Bueno, podemos hacer preguntas cerradas o estructuradas, es decir, dicotómicas, que nos digan, ¿está usted de acuerdo, sí o no? De opción múltiple, de los siguientes servicios, ¿cuál es el que le parece que requiere más atención? La seguridad, el alumbrado, la recolección de basura, el agua potable. Y dentro de esto, de opción múltiple, sí o no.
y después de las de opción múltiple, de múltiples respuestas cuando le ponemos alguno de esos tres servicios u otros. ¿Sí? Diga cuáles. Es decir, si se dan cuenta, vamos abriendo una pirámide. Y también hablamos de preguntas abiertas no estructuradas. Díganme qué opinan de la calidad de la docencia ofrecida en determinada institución a través de las plataformas en línea a partir de la pandemia del COVID-19. Es una pregunta muy amplia, sin embargo, ahí tendríamos nosotros que saber a través de una guía de observación o de un filtro qué es lo que estoy buscando obtener de esta pregunta o de esta información. ¿Cómo hacer preguntas o cómo ocupar una escala de Likert y para medir las actitudes? Bueno, las escalas o escala de Likert son instrumentos que a diferencia de los cuestionarios, estos deben ser estandarizados y eso nos permite que tengan mayor confiabilidad y mayor validez. Las propiedades referidas en cuanto a esto tienen que ver positivos o negativos, es decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, le da igual. Ya tenemos positivos, negativos y neutrales. Por otro lado, también la escala de Likert nos sirve para medir intensidad, es decir, para saber si la persona está fuertemente convencida de algo o definitivamente no piensa así. ¿Cómo construimos una escala de Likert? Es decir, vamos a medir o a definir la actitud o variable que se va a medir. Eso es muy importante. Después vamos a ver una operacionalización de la variable. Es decir, vamos a ver cuáles son los indicadores. Aquí, para hacer esto de la operacionalización de las variables, creo que hay algo muy importante. Vamos a medir qué tan de acuerdo están las personas en la calidad de los servicios públicos que se le prestan. ¿Cómo puedo medirlo? ¿Estoy totalmente de acuerdo? ¿Estoy parcialmente de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Estoy totalmente en desacuerdo? ¿O bien nunca he analizado esa situación? Definir cada una de esas escalas representa determinar cuáles son los indicadores, porque al final voy a obtener una serie de respuestas que me equivalen a datos para poder determinar en cuántos de los servicios está la gente totalmente de acuerdo con la forma en la que se prestan. Es decir, vamos a ver qué es lo que queremos. Después vamos a tener que definir la dirección positiva o negativa del ítem. Es decir, puedo decir no estoy de acuerdo, es una negativa. Estoy de acuerdo parcialmente, estoy de acuerdo totalmente, me parecen excelentes. Si se dan cuenta, solo doy una opción negativa. Todas las demás son positivas. ¿Qué tanto queremos valorar? Podríamos establecer 5 indicadores de la variable para determinar que el centro fuera totalmente en indiferencia, parcialmente no de acuerdo, totalmente no de acuerdo, parcialmente de acuerdo o totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que ajustar cada una de esas cosas. Y después administrar cada uno de esos ítems o cada una de esas preguntas a una muestra apropiada para valorarlo. Después, revisar cada una de estas, asignar puntuación y entonces sí determinar qué es lo que estamos haciendo. Si vemos que hay alguna escala o algún valor que no nos esté proporcionando información adecuada a lo que queremos, es momento de eliminarla y replantearla o ajustar nuestro cuestionario. Hasta aquí vamos avanzando muy bien en el tema de las actitudes perdón, de la construcción de algunos de estos valores y me gustaría que avanzáramos a partir de esto con algo más que tiene que ver con las actitudes o las variables a medir. Para medir una variable, es decir, tenemos que salir para plantearlas de un marco teórico. Es decir, cada ítem puede ser eh, obtenido de investigaciones previas o de condiciones previas. Para definir variables, es decir, hay que establecerlas en juicios o sentencias que sean indicadores de la actitud medida. Por ejemplo, les pongo lo que decíamos hace un rato. La posición de los asientos en los vehículos de la marca tal es muy cómoda. ¿Qué estoy midiendo aquí? Comodidad de los asientos. La visibilidad de las ventanillas en los vehículos de tal modelo es muy buena. ¿Qué estoy midiendo? ¿Comodidad de los asientos o visibilidad? El interior del automóvil es ruidoso. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Buen estado de las condiciones físicas, insonorización o sonorización del vehículo. El automóvil vibra a altas velocidades. ¿Qué estoy midiendo? Bueno, buen estado de los componentes físicos de dirección o de transmisión del automóvil. Es decir, para generar estos valores tengo que determinar qué es lo que quiero saber y con base en que la respuesta a cada uno de los ítems me lo puede dar. Es decir, hay una serie de condiciones que no son tan simples
para definir y que ocupan un ejercicio de abstracción para poder obtener la información que estamos buscando. Les voy a plantear 5 alternativas comúnmente usadas en las escalas de Likert, es decir, que nos permiten generar bajo estas 5 condiciones positivos, neutrales y negativos. La respuesta a cualquiera de las preguntas podría incorporarse como muy de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, les decía yo, el neutro, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Bajo estas 5 condiciones podemos hacer la operación de alguna variable para meterla aquí y saber dónde estamos parados. También podemos generar totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Les doy otro ejercicio que puede ser interesante. Definitivamente sí, probablemente sí, no lo sé, probablemente no o definitivamente no. Cuando estamos generando alguna afirmación, los servicios que se prestan en la Ciudad de México son totalmente acordes a las necesidades de movilidad de las personas. Completamente verdadero. Verdadero, ni falso ni verdadero, falso o completamente falso. Tenemos una escala de Likert de 5 variables que nos permite obtener datos muy interesantes. Creo que con esto queda relativamente claro. Yo sé que es demasiada información, pero es importante que ustedes consideren todas estas condiciones para poder desarrollar unas escalas finales de valores y en instrumentos que sean muy adecuados. ¿Qué es muy importante en los instrumentos de medición? Bueno, que sean confiables, válidos y objetivos, es decir, que puedan ser replicables, que nos proporcionen la información que tenemos, es decir, la confiabilidad se refiere al grado que su aplicación repetida a un mismo objeto produce resultados iguales, es decir, un cuestionario bien hecho, todas las veces que lo aplique en las mismas condiciones me va a dar los mismos resultados. Eso es muy importante porque nos da medidas de estabilidad, formas alternativas, varias condiciones. La validez de un instrumento de recolección de información tiene que ver con la exactitud de lo que mide o se propone medir, es decir, la eficacia de esta pequeña prueba para representar, describir o pronosticar lo que me interesa. Y finalmente, algo que también es muy importante es que tengamos en cuenta que nuestra validez de nuestro instrumento puede tener muchas condiciones, pero la siguiente condición es la objetividad, es decir, el grado en el que mi instrumento, su encuesta, su cuestionario, su observación eh, está blindado contra sesgos y tendencias de los investigadores que los proporcionan o lo están aplicando. Es decir, tengo que saber que mi instrumento es lo suficientemente válido si independientemente, y es lo suficientemente objetivo, si independientemente de que lo aplique yo, cuando alguien más aplique esta guía de observación, se va a dar cuenta que el fenómeno sucede tal cual yo lo he descrito. Y si alguien más viene a desarrollarlo, va a tener otra vez lo mismo. Hay un cruce de condiciones entre validez y confiabilidad. Lo ideal es que nuestro instrumento se encuentre en un círculo entre estas dos cosas, entre la validez y la confiabilidad. Lo que está fatal es que sea no válido y no confiable. Es decir, no me dio los datos que esperaba y además lo volvimos a aplicar y arrojó resultados diferentes. No es válido porque no me arrojó los resultados que yo quería, pero es confiable porque se puede replicar. El ideal es que sea válido y confiable. Con esta serie de condiciones de la información y de estrategias para la recolección de datos, espero darles cuenta para que ustedes puedan cruzar lo que están haciendo con esto que les estoy proponiendo. Es decir, ustedes tendrían que ver si su instrumento se apega a cada una de estas condiciones, particularmente las últimas son las que más me interesan, las que tienen que ver con la validez, la fiabilidad y la objetividad. Si su instrumento cumple con estas condiciones, yo creo que es muy fácil que a partir de ello podamos seguir construyendo un trabajo de investigación que resulte bastante apto y bastante adecuado para llevarnos al final de su trabajo. Les aprecio mucho la atención de esta sesión. Estaré retroalimentándolos en el podcast y en la información de esta semana para que podamos seguir avanzando. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.